Hola, bienvenidos a un capítulo más de UroConnect, Voces de la Urología Colombiana. El día de hoy estamos con el doctor William Fajardo. Él es urólogo, cirujano de trasplante, actual director del capítulo Bogotá de la Sociedad Colombiana de Urología y jefe del servicio de trasplante de la Fundación Clínica Shayo en Bogotá. El día de hoy nos acompaña porque no es infrecuente que recibamos en las consultas de urología general a pacientes que vienen remitidos para estudio pretrasplante y a veces nuestro conocimiento al respecto de este tema suele ser un poco limitado. Bienvenido, doctor Fajardo, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Estefanía, por la invitación, a ti, a la Sociedad Colombiana de Urología, a participar en este medio de información y de divulgación tan importante para nuestro gremio. Gracias, doctor. Entonces, bueno, queremos hacerle algunas preguntas para enriquecer pues nuestro conocimiento más acerca de este tema y yo creo que la primera sería tal vez qué tan frecuente es la enfermedad renal terminal en nuestro país a nivel mundial y cuáles son como las principales causas de esta enfermedad. Claro que sí. Según los informes de las cuentas de alto costo a nivel mundial, podríamos decir que en la actualidad hay hasta 500 millones de personas diagnosticadas con insuficiencia renal, de las cuales más de 15 millones ahorita están en alguna clase de terapia de reemplazo renal. Es decir, que tienen una falla renal, bien sea 4, 5, o sea, tasas de filtración glomerular menores de 30 o hasta 15 mililitros minuto de superficie corporal. A nivel Colombia tenemos, según esas estadísticas, también datos de hasta 800,000 personas con diagnóstico de falla renal. Y pues de una vez para hablar algo con respecto a las listas de espera de trasplante, al año 2022 había más o menos 2.800 personas en lista de espera de trasplante de un riñón y al 2023 ha aumentado hasta 3.900 personas en lista de espera. O sea que podemos ver que el diagnóstico de la falla renal y de la necesidad de un trasplante renal año a año va aumentando. Y otra cuña, podríamos decir que el trasplante renal es el tratamiento más costo efectivo para los pacientes con falla renal. ¿Y cuáles son las causas como más frecuentes de esta enfermedad? Dentro de las principales está la nefropatía diabética, con el mayor porcentaje, seguida de la nefropatía hipertensiva. Asimismo, las infecciones y principalmente las glomerulonefritis. Hablando ya de causas urológicas, de alteraciones funcionales o anatómicas del tracto urinario, corresponden en los adultos más o menos hasta en el 15% de pacientes y en la población pediátrica podríamos decir que es mucho mayor. Más del 20% de pacientes con falla renal tienen una causa urológica, que es un dato muy importante. Obstructiva, generalmente. Obstructiva o asociada a malformaciones. Ok. ¿Cómo está Colombia en términos de donación de órganos? Ahí desafortunadamente podríamos decir nosotros que no muy bien. Viendo estadísticas mundiales y comparándonos con otros países, Colombia al 2024 con una población de más o menos 52 millones, tenemos apenas una frecuencia o una tasa de donación de apenas 8.1 donantes por millón de habitantes. Si nos comparamos con otros países, digamos, parecidos a Colombia, Argentina, que tiene una población muy parecida, más o menos 49 millones de personas a 2024, tienen unas tasas de donación de más o menos el 19.6 donantes por millón de habitantes. Y el que es de demostrar las mejores estadísticas, pues nada que hacer, es España. España con una población inclusive ligeramente menor que la colombiana, 48 millones de habitantes, tienen una tasa de donación de más del 49.6 donantes por millón de habitantes. ¿Y aquí en Colombia cuál puede ser la causa de tan baja donación? Pues podríamos decir que hay varias causas. Primero, desafortunadamente, políticas gubernamentales, podríamos decirlo. Segundo, desinformación. Muchas personas se las encuentra uno en el momento de hacerle alguna clase de test, de preguntas sobre conocimiento de donación o si están dispuestos a donar. Desafortunadamente en nuestra población colombiana el conocimiento de las rutas por las cuales donar y
y el deseo de donación desafortunadamente es muy bajo. ¿Cuántas personas más o menos se pueden beneficiar de un donante cadavérico? De un donante cadavérico más o menos de manera directa por órganos, 8 o 9, y por tejidos más o menos hasta 57 personas se podrían beneficiar de un solo donante. Entonces vemos pues los beneficios tan altos. Claro. Ahorita en Colombia, ¿qué entrenamiento reciben los urólogos en formación respecto a este tema de trasplante renal? Con respecto a ese tema, valdría la pena hablar de unos trabajos que se presentaron más o menos como el 2019-2020 en la Sociedad Colombiana de Urología. El doctor David Castañeda de la Universidad Nacional, en conjunto con otros urólogos nacionales y de España, sacaron una serie de preguntas con respecto a qué tanto contacto tenían los residentes de urología con el tema del trasplante. Más o menos hasta el 30% de los residentes de urología para esa época decían que no tenían absolutamente nada de contacto con ni siquiera el tema de trasplante y que dentro de los docentes y las rotaciones que tenían en su pensum normal de urología, más o menos hasta un 16% no tenía nadie que estuviera entrenado en trasplantes. Asimismo, entrar a alguna clase de cirugía de trasplantes era pues una cuestión anecdótica con respecto a algunos programas, pero podríamos decir que hoy en día, hacia el 2024, ya en Bogotá por lo menos, varios programas ya tienen el acceso a alguna clase de rotación en trasplante, asimismo en Medellín y en Cali. Okay. Y en Bucaramanga, que también allá hay una uróloga que está entrenada en trasplante, la doctora Verónica Tovar. Ok, bueno, entrando en materia, ¿cuáles son los objetivos de la evaluación urológica pretrasplante renal para que todos podamos aprender un poco más de esto? Cosas importantes, hay unas necesidades, si lo podemos decir así. Necesidad de descartar malignidades, necesidad de evaluar la anatomía y la funcionalidad del tracto urinario, tener la certeza de que el tracto urinario sea estéril, que tenga una adecuada adaptabilidad o compliance, para que una vez hagamos el injerto renal no nos vaya a alterar ni a dañar a futuro ese órgano tan preciado como es un órgano trasplantado. Claro. Y entonces, ¿cuáles son los estudios como que debemos solicitar a todos los receptores, posibles receptores de trasplante renal cuando llegan a esa consulta con la remisión que dice vengo para estudio pretrasplante? Perfecto. Pues primero, como todo en medicina, se basa en una muy buena historia clínica, una muy buena anamnesis, saber cuál es la causa de la falla renal, qué medicamentos está tomando el paciente, si le han realizado o no cirugías previas, no solo urológicas, sino de cualquier índole. En el examen físico, valorar las características del abdomen, si tienen trasplantes previos o no, puesto que si tienen trasplantes previos, pues va a ser mucho más difícil realizar un segundo, tercero o a veces hasta cuarto trasplante en esos abdómenes. Examen genital es súper importante, descartando pues alteraciones anatómicas y masas en pene, en testículos. Obviamente hacer el screening de próstata como le hacemos a todos nuestros pacientes masculinos después de los 45 años o de los 50 años, según la indicación que tengan. Hacer una ecografía de vías urinarias o ecografía abdominal. Hoy en día consideramos que la ecografía es como una prolongación de nuestro examen físico y asimismo con la ecografía pues se descarta que haya grandes masas, cálculos, tumores, hidronefrosis, riñones poliquísticos, valorar la vejiga en la ecografía. En la anamnesis también es muy importante saber si estos pacientes aún orinan o no, y esto tiene alguna relación con el tiempo que llevan los pacientes en terapia dialítica. Entre más tiempo llevan en terapia dialítica se les encuentran muchos más problemas. Se considera que cada 5 años que el paciente dura en esta clase de terapia se alteran mucho más la funcionalidad del tracto urinario, va a ser más difícil hacer el trasplante e incluso cada 5 años, como decía anteriormente, pueden tener más riesgo de malignidad estos pacientes. Ok. Respecto a la evaluación de la vejiga, debemos hacer siempre una urodinamia, ¿cierto? ¿O no siempre? No necesariamente. ¿No siempre es necesario evaluar la capacidad vesical? Si el paciente todavía orina,
tiene buenos volúmenes miccionales, tiene una capacidad miccional residual, ese paciente muy probablemente tiene una capacidad vesical adecuada. Entonces, como te decía anteriormente, con una ecografía en donde nos van a valorar la capacidad vesical y el residuo posmiccional, ya vamos a tener una muy buena información de cómo está esa vejiga. Cosa diferente en los pacientes en los que ya llevan más tiempo en terapia dialítica, son oligoanúricos o anúricos durante 1, 2, 3 o varios años. Esos pacientes sí tienen cambios a nivel del colágeno y las características como tal de la pared vesical y van perdiendo capacidad. Pacientes diabéticos sí sería necesario hacerles urodinamia, eso sí, nada que hacer. Para descartar hiperactividad Y alteraciones de la adaptabilidad y la contracción. Si le parece, doctor, vamos a compartir el algoritmo que usted nos trajo para que todos lo puedan ir viendo mientras seguimos hablando. Perfecto. Y le quería preguntar, mientras tanto, ¿qué otras evaluaciones se requiere o tenemos que hacerle a un receptor de trasplante? Adicional a lo que ya hemos hablado. Como decíamos anteriormente, todo como que se divide dependiendo si el paciente aún orina o no orina. Si estos pacientes están en la etapa de oligoanuria o anuria, en algunos grupos se consideraría hacerles cistoscopias, porque no sabemos cómo está la próstata en ese paciente, no sabemos cómo está la uretra en ese paciente, y ahí también podríamos hacer la evaluación de la capacidad vesical. Valorar también las características como tal de la mucosa vesical. Ellos van teniendo alteraciones de la mucosa y de toda la pared vesical y nos va a dar esa clase de información. Y valorar también la capacidad de la vejiga para ver si hay necesidad de hacer procedimientos adicionales, como lo ven en el algoritmo, si hay la necesidad de hacer lo que se denomina ciclaje vesical o no. Por lo menos en Clínica Chayo tenemos protocolos para hacer a estos pacientes con capacidades vesicales muy bajas, que sabemos que van a tener problemas después del trasplante porque no van a poder miccionar de forma adecuada, van a ser pacientes incontinentes con presiones intravesicales muy altas, entonces a esos pacientes los metemos en un protocolo de hidrodistensión. Respecto a los riñones nativos, yo he visto que hay pacientes a los que les hacen nefrectomía previa al trasplante. ¿Cuáles serían como las indicaciones de hacer esas nefrectomías en pacientes que están en lista de espera, por ejemplo? Hay varios estudios en los cuales se ha tratado de identificar cuál es el mejor momento para hacer esa nefrectomía pretrasplante y se ha llegado a la conclusión que todo depende de la experiencia de cada grupo y de la posibilidad de tener urólogos en su mismo grupo. Entonces, hay algunas publicaciones en las cuales refieren que es mejor hacerle la nefrectomía pretrasplante antes del trasplante, la nefrectomía de los riñones nativos a ese receptor. Hay otros estudios en los que dicen no, pues es mejor y para evitar sangrados, evitar que el paciente se demore mucho más tiempo en entrar a lista de espera, hagámosle la nefrectomía de los riñones nativos en el mismo acto del trasplante, y hay otros estudios en los que dicen es mejor hacerlo después del trasplante. ¿Cuáles podrían ser las grandes indicaciones de la nefrectomía pretrasplante? Y en eso también me gustaría decir que siempre intentamos dejar el tracto urinario nativo a los pacientes en la medida de lo posible, porque ese tracto urinario nativo de los pacientes van a ser de alguna manera como una forma de salvación, si se puede decir así, o de escape en los pacientes que presenten alteraciones en ese ureter que se va a trasplantar, que se va a reimplantar o a implantar en ese receptor. Entonces, si se estenosa, si se fibrosa, etcétera, yo cuento con la opción de anastomosar el ureter nativo de ese paciente a ese nuevo riñón. Entonces, entre más podamos dejar la vía urinaria nativa, es mucho mejor. Pero ¿cuáles pueden ser las grandes indicaciones de una nefrectomía de los riñones nativos? Riñones poliquísticos y principalmente los que sean de gran volumen, ¿sí? Que ocupen mucho volumen dentro de la Esta cavidad foto que abdominal. estamos mostrando es de unos riñones poliquísticos. Estamos mostrando una tomografía en la cual se identifican unos riñones poliquísticos que ocupan, como se dan cuenta,
una gran cantidad de volumen abdominal, entonces uno diría, ¿en dónde vamos a hacer el implante de ese nuevo órgano? No hay espacio, entonces hay que hacer la nefrectomía. Si además esos riñones poliquísticos se asocian a hipertensión arterial severa, en la cual el paciente ha recibido muchos medicamentos antihipertensivos y a pesar de eso no se le logra controlar la hipertensión arterial, pacientes con hematuria, con dolor abdominal, serían como las grandes indicaciones de hacer la nefrectomía en esos riñones poliquísticos. Y obviamente, pues si hay masas renales, si hay grandes bolsas hidronefróticas que vemos que está alterando o puede ser un futuro foco de infección en ese paciente trasplantado, también sería otra indicación de nefrectomía. Eso. Por ejemplo, si tienen cálculos coraliformes y aún tienen algo de orina residual, es mejor quitar esos riñones. Hay que solucionarle todas las alteraciones anatómicas o funcionales a ese paciente antes de que llegue al trasplante, porque va a ser un paciente inmunosuprimido que va a tener todos los factores de riesgo para infectarse. Listo. ¿Y qué otras cirugías pueden ser necesarias para considerar apto a un paciente para ser receptor de trasplante? Todo depende de la evaluación urológica, como hablamos al comienzo. Cosas que podríamos decir tan triviales como que hay un paciente fimótico, entonces pues hay que hacerle la circuncisión o una prepuciotomía para tener fácil acceso a una colocación de una sonda uretral durante el trasplante. Revisar muy bien la uretra. También ahí tenemos unas fotos de unas uretroplastias que fueron necesarias realizarle a unos pacientes con estrecheces uretrales severas. Entonces hay que solucionarles la vía urinaria y la manera por la cual esos pacientes puedan orinar de manera normal. Y si tienen hiperplasia y tienen orina residual, ¿también siempre mejor operar la próstata antes del trasplante? Si los pacientes aún orinan, sí podría ser una opción de tratamiento, la cirugía prostática, pero si los pacientes en el momento de hacer una evaluación nos dicen tiene una próstata de gran tamaño, pero es un paciente oligoanúrico o anúrico, es mejor no operarlos porque es una vía urinaria que está defuncionalizada y está descrito el síndrome de uretra seca. Si se hace cirugías a nivel de próstata, posteriormente, como no se utiliza esa vía urinaria, hacen unas fibrosis severas que van a ser más complicadas de manejar a posteriori del trasplante. Qué importante eso, yo no tenía ni idea que eso podía pasar. Le quería preguntar, ¿los pacientes con cáncer pueden entrar en una lista de trasplante? ¿Con antecedente de cáncer? Con antecedente de cáncer, tratado y curado. ¿Al cuánto tiempo? Depende del órgano. Dependiendo del tipo de cáncer. Como mínimo, y el cáncer que podríamos decir que más rápido puede entrar a una lista de espera es un cáncer de próstata organoconfinado, tratado y que tenga control oncológico. Se considera que con un año de seguimiento y con antígenos indetectables podríamos decir que ya puede entrar a lista de espera. Y asimismo otros tumores como el renal, el vesical ya se demora un poco más para entrar a listas de espera. Se habla de más o menos de 2 años o inclusive hasta 5 años con otra clase de tumores. ¿Un paciente con antecedente de cáncer puede ser donante? No. Nunca. No. Pase el tiempo que pase. No. Ok. Además de esta evaluación pretrasplante, los urólogos, ¿en qué otras actividades podemos participar? Podemos participar en la evaluación del receptor, como todo lo que hemos hablado el día de hoy. Segundo, en la evaluación completa e inclusive manejos quirúrgicos de los donantes vivos. Y lo otro, en lo que más nos llaman, es en las complicaciones post-trasplante, que también ese es otro motivo de interconsultas a los servicios de urología muy frecuentes. Doctor, ¿cuáles son como las complicaciones de esas que nos hablan más frecuentes a corto y largo plazo después del trasplante? Pues se pueden dividir en complicaciones tempranas, a medio plazo o tardías. Las tempranas tienen que ver mucho con rechazo inmunológico, asimismo con problemas vasculares en la anastomosis, bien sea venosa o arterial. En cuanto a las complicaciones urológicas, podríamos decir que están las relacionadas directamente con la cirugía y con la manera en la cual se tomó el órgano. Es muy importante en el momento de hacer la nefrectomía de los donantes cadavéricos preservar mucho la grasa perirrenal,
porque pues como sabemos la irrigación ureteral no depende de una sola arteria ureteral, que nosotros la preservamos y listo, no. El ureter tiene una gran cantidad de ramas que dependen de la aorta y otras ramas ureterales mediales y distales que también dependen de aorta o de ilíacas, y a nivel proximal también de la renal. Entonces hay que preservar mucho la grasa periureteral para que no se vaya a estenosar, a isquemizar, a fibrosar, y como hablábamos ahorita, que no vaya a haber ninguna clase de alteraciones en la técnica quirúrgica de la anastomosis ureterovesical y no se vaya a estenosar. Y otras causas también la podríamos decir el rechazo a corto o largo plazo, o sea, respuestas inmunológicas a ese órgano extraño que está en el cuerpo del receptor. Y por qué no decirlo también en nuestro país, pacientes que no son juiciosos, bien sea porque suspenden los medicamentos o porque las entidades no les dan los medicamentos de forma juiciosa. Entonces hemos visto desafortunadamente como esas causas para que se pierda un órgano tan valioso como un riñón trasplantado. Listo, por último, entonces quisiéramos compartirles que existen unas guías de la Sociedad Colombiana de Urología acerca de trasplante renal que fueron publicadas en 2022 y que pueden encontrar en la página de la SCU. Efectivamente, las guías de trasplante renal se actualizaron la última vez en el 2022, son de fácil acceso, es simplemente entrar al link de guías no oncológicas, y ahí las pueden encontrar de manera muy fácil acceder a esa información. Listo, doctor, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos, por la información que nos brindó. Esperamos que esto le aclare a todos qué tienen que hacer cuando llegue un estudio pretrasplante. Muchas gracias por la invitación, Estefanía. Bueno, doctor, a usted por venir, gracias a todos, nos vemos en el próximo capítulo y chao.